Vamos a la Escritura, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, los versículos 1 al 5. Primera Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5, dice así la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Qué es lo primero que llega a tu mente cuando tú escuchas un título como este? De eso vamos a hablar hoy. En el pasaje que acabé de leer, nosotros tenemos la advertencia del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, en contra del pecado de la apostasía. El apóstol nos dice en el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjense, lo primero con que nos topamos al leer este pasaje es con un terrible pero. Esto es como en Apocalipsis 21:8, que después que el apóstol Juan nos describe toda la belleza del cielo en la que no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Y dice que en el cielo Dios tendrá su tabernáculo con los hijos de los hombres. Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y este pero que aparece en nuestro pasaje de 1 Timoteo 4, versículo 1, es tan terrible como ese de Apocalipsis 21:8. Luego de declararle a Timoteo que la iglesia de Dios es la portadora del mensaje más glorioso alguna vez confiado a los hombres, el misterio de la piedad, como le llama Pablo en 3:16, ahora le dice a Timoteo, pero, el Espíritu dice claramente que algunos se apartarán de esa verdad, es decir, apostatarán de la fe. ¿Qué significa esto de apostatar? ¿Qué es la apostasía? Bueno, la palabra apostatar significa literalmente apartarse de la posición en la que uno se encontraba en un momento dado. Apostatar de la fe, hermanos, amigos, significa apartarse de las verdades que en un momento dado profesábamos creer y por las cuales dirigíamos nuestras vidas. Eso es apostatar o apostasía. Es decir, el apóstata se aparta luego de haber recibido un pleno conocimiento de la verdad. Pero, por el otro lado, también debo decir que la apostasía incluye un rechazo voluntario de la verdad. Otra vez, ¿qué dice nuestro texto? Algunos se apartarán de la fe. Se apartarán. O sea, fíjense que se trata de un apartamiento voluntario, deliberado, hecho con insolencia, en otras palabras. Ahora, uno de los problemas más serios que arrastra este pecado de la apostasía es la turbación que causa en algunos hermanos débiles que no alcanzan a comprender cómo es que este o aquel que antes
estaban en la sana doctrina, ahora no lo están. Y eso perturba a algunos creyentes. Sin embargo, el apóstol Pablo, adelantándose al hecho, le dice a Timoteo, y noten allí en el texto, que en vez de ver la apostasía como un hecho que atenta contra la veracidad de la fe, en vez de eso, debemos ver la apostasía como un hecho que más bien la confirma. ¿Por qué? Bueno, porque cuando una persona se aparta de la verdad, simplemente está cumpliendo lo que la Escritura declara o enseña. Noten una vez más lo que dice Pablo, versículo 1, 1 Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente. Y la idea de claramente es el Espíritu está hablando o lo está expresando en palabras claras para que a nadie le tome por sorpresa cuando alguien se aparta de la fe o apostata de la fe, para que no sufra un shock. Esa es la idea. El Espíritu está diciendo claramente que en los postreros tiempos, estos que estamos viviendo desde que Cristo ascendió a los cielos, y cuando dice aquí lo está diciendo, el Espíritu dice claramente, cuando dice lo está diciendo, lo está advirtiendo constantemente. Y no fue solamente a través de Pablo, en este texto de Timoteo 4, que el Espíritu advirtió que algunos se apartarían de la verdad. No fue solamente ahí. Aún a los mismos pastores de la iglesia de Éfeso, en Hechos, donde vamos a leer ahora Hechos capítulo 20, versículos 29 al 30, cuando el apóstol Pablo los llama para despedirse de ellos, fíjense lo que le dice Pablo a estos pastores de Éfeso. Hechos capítulo 20, versículos 29 al 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. La apostasía no es nada nuevo. En el Antiguo Testamento hubo apóstatas, en el Nuevo Testamento lo habrán también, y el Espíritu Santo lo ha venido advirtiendo, hermanos. Para que nadie se tambalee en su fe cuando ese tipo de cosas ocurran, el Espíritu lo advirtió. Así como en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento algunos apostataron de la fe, así también en la presente era evangélica hay y habrán personas que se apartarán de la fe. Es ciertísimo que en la presente era evangélica algunas personas se apartarán de la verdad, incluso muchos que ya se han apartado. Por ejemplo, allí tenemos el mal llamado evangelio de la prosperidad, el decláralo con tu boca y recíbelo, la falsa cobertura apostólica, etc. Y ahora más recientemente el auge de sectas como el judeomesianismo, muy en boga en este tiempo, la famosa Kabbalah, que es el nombre que se le asigna o se le da al inmenso caudal de literatura judía mística, y que tristemente algunos grupos sectarios han venido adoptando de unos años para acá. La Kabbalah y el Zohar, si usted lo ha oído, bueno, si usted no conoce de qué se trata esto de la Cábala y el Zohar, hermanos, son tendencias místicas, esotéricas, no bíblicas, que buscan entender la naturaleza de Dios y la creación a través de ciertos códigos, como dicen ellos, ciertos códigos de interpretación que están ocultas. Pero como ellos tienen un conocimiento, una gnosis superior a los mortales, que somos nosotros, hay cosas que ellos, según, pueden descodificar. Estas personas dicen poseer un conocimiento superior a lo oculto. Y hay en redes sociales, en YouTube, en Instagram, en muchas redes sociales,
Hay mucha gente hablando, como dice Pablo, de cosas que ni entienden. Ni entienden lo que afirman. Hermanos, amigos que están ahí, para el cristianismo, estas enseñanzas son incompatibles con la doctrina bíblica. ¿Por qué? Porque caen en la misma categoría que el movimiento gnóstico. Hay un gnosticismo ahí. El judeomesianismo niega la deidad de Cristo, niega la Trinidad, la bendita doctrina bíblica de la Trinidad, niegan hasta el Nuevo Testamento. Es más, niegan la salvación únicamente por medio de Cristo. Hermano, eso es una pura herejía nacida en las sauces del mismo infierno. La Kabbalah es una de las corrientes más recientes de la era presente y generalmente se ha infiltrado mucho en iglesias pentecostales. Ahí encuentran ellos un caldo de cultivo. Y por eso usted ve hoy día mucha gente, incluso pentecostales, hablando con cierta jerga. Ya no dicen Jesús, sino Yeshua, y una serie de términos más, como si fueran hebreos. Ahora bien, hermanos, yo me pregunto, ¿cómo puede ocurrir algo así en la vida de algunos? ¿Cómo es que una persona se aparta de la verdad? Bueno, vamos a ver ahora que el apóstol Pablo en este pasaje nos da una visión bastante breve, pero muy profunda del proceso que ocurre en una persona para apartarse de la verdad. Hermanos, yo les pido, les ruego que por favor le presten la debida atención a estas cosas que voy a decir. Pablo, repito, es breve, pero al mismo tiempo profundo, hablándonos del proceso que ocurre en una persona para apartarse de la verdad. Dice él en los versículos 1 y 2, noten otra vez, de 1 Timoteo, nuestro texto base de hoy. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando, aquí comienza el proceso, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse, etcétera, etcétera. Pregunta, hermanos, ¿cómo comienza o cómo se inicia el proceso de la apostasía? Muy sencillo. La persona comienza a apartar su oído de la verdad del Evangelio para prestar atención a otra cosa. Aclaro, la palabra escuchando, que aparece aquí en 1 Timoteo 4:1, cuando Pablo dice que algunos apostatarán de la fe, escuchando, esa palabra allí no significa simplemente oír. No, porque quizás muchos de ustedes en algún momento dado han oído por ahí algún fragmento o prédica de uno de esos falsos profetas o maestros que se presentan en redes sociales o en ciertos programas de televisión. O posiblemente algunos de ustedes alguna vez en su vida encendió la radio y oyó a algún falso maestro predicando, pero eso no quiere decir que usted ya está condenado a apostatar. No es a eso que se refiere el texto cuando dice escuchando. La palabra escuchar que aparece aquí en 1 Timoteo 4 es exactamente la misma que aparece en el capítulo 1, versículo 4 de 1 de Timoteo. ¿Y qué dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 4? Dice el apóstol Pablo que había dejado a Timoteo en la ciudad de Éfeso para que éste, con una autoridad delegada por el apóstol, mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención. Y aquí está la misma palabra, escuchando, que aparece en Timoteo 4:1. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Por lo tanto, ¿qué significa escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios?
Bueno, que estos hombres que por un tiempo se habían colocado bajo la influencia de la verdad del Evangelio, ahora se estaban colocando bajo otro tipo de influencia. Ellos estaban consintiendo. Es una traducción todavía más precisa. Estaban escuchando, o sea, consintiendo, oyendo de buena gana. Ellos estaban consintiendo con los maestros del error en sus enseñanzas y con ello se estaban exponiendo a un doble peligro. ¿Cuál peligro? Bueno, por un lado, al hacerlo, ellos estaban descuidando escuchar la palabra y la verdad de Dios, que es el instrumento, recuerden, que Dios utiliza no solamente para activar nuestra fe, sino también para acrecentar nuestra fe. ¿Qué dice Romanos 10:17, hermanos? Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, es a través de la palabra de Dios que la fe del creyente es colocada en su corazón. Repito, hermanos, a través de la palabra de Dios, la fe es colocada en nuestros corazones. Así que, por un lado, el proceso comienza dejando de prestar oído a la palabra de Dios y prestando oído a todo lo que aparece en la internet o en redes sociales. Eso por un lado. Y en segundo lugar, exponiéndose abiertamente a las enseñanzas del error, que son el instrumento usado por el diablo para todo tipo de desgracia. Repito, hermanos, no solamente apartando el oído de la verdad, dejando de escuchar la palabra de Dios, colocándose bajo otra influencia, sino también exponiéndose abiertamente a las enseñanzas del error, que son nada más y nada menos que el instrumento usado por el diablo para todo tipo de desgracia. Hermanos, y esto lo voy a decir con toda la solemnidad del mundo, hermanos, las falsas doctrinas no son un juego. Las falsas doctrinas no son un juego. De hecho, el Señor Jesucristo dice a sus discípulos: guardaos de los falsos profetas. Y la palabra guardaos es: tengan cuidado con los falsos profetas, porque eso no es un juego. En Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9, y lo vamos a poner en pantalla, dice el apóstol Pablo que si un ángel, fíjese, aún un ángel bajara del cielo y nos predicara un evangelio diferente del que hemos oído, dice Pablo, no lo oigan. Sea maldito de Dios ese ángel. Sea anatema. Maldito de Dios. En Colosenses capítulo 2, versículo 8, seguimos mirando la advertencia de la Escritura. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Son sutiles, son muy sutiles. Nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, dice Colosenses 2:8. Y en Romanos 16:17 dice Pablo: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. No es un juego, repito, hermanos, no es un juego exponerse abiertamente a las enseñanzas del error. Hermanos, el proceso de la apostasía se produce cuando comenzamos a mirar con descuido la revelación de Dios, la palabra, la Biblia, y comenzamos a poner nuestros ojos en el error en cualquiera de sus formas, no solamente en su ropaje religioso, porque el error se presenta delante de nosotros de muchas maneras, hermanos, de muchas maneras. Por eso, en Deuteronomio 13, cuando Moisés da ciertas directrices al pueblo acerca de los apóstatas, fíjense lo que dice allí, Deuteronomio 13, versículo 3.
no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. No daréis oído a ellas. Dios habla muy claro. Y en el Salmo 1, vamos allá, Salmo 1, allí se describe perfectamente el proceso de la apostasía. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Noten aquí, hermanos, con mucho cuidado, un proceso regresivo de la persona. Primero, él escucha el consejo del malo. Eso es lo primero. Después comienza a andar en el camino de los pecadores y ¿saben qué? Termina sentado en la misma silla en la que se sientan los escarnecedores. ¿Se dieron cuenta del proceso? Primero escucha el consejo del malo. Después anda en el camino de los pecadores y termina sentándose en la silla de esos escarnecedores. Aquellos que se burlan abiertamente de Dios y de su verdad. ¿Y saben cómo comenzó esa persona? ¿Cómo comenzó? Escuchando el consejo del malo. Escuchando el consejo del malo. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Atención a esta palabra. No sea que nos deslicemos. La palabra deslizarse, que usa aquí el autor de Hebreos, da la idea de un barco al que está en el puerto y muy encubiertamente se le va quitando las amarras y poco a poco, las olas comienzan a alejar a ese barco del puerto. Y cuando viene a ver, el barco está tan lejos que ya no puede regresar a puerto seguro. Es un proceso, hermanos. Es un proceso paulatino. Ahora, ¿cómo comienza ese proceso? Escuchando descuidadamente la palabra de Dios y prestando atención a otras cosas, a herejías. Por eso, en 1 Timoteo 4, el apóstol Pablo nos va a decir que esas otras cosas tienen un origen diabólico. ¿Qué dice Pablo aquí? Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y cuando dice aquí doctrinas de demonios, no se refiere a doctrinas acerca de los demonios, sino doctrinas inspiradas por los demonios. Hermanos, hay doctrinas inspiradas por el mismo diablo, por los demonios. Mis hermanos, nuestra lucha como creyentes no es contra sangre y carne. Todas esas ingeniosas doctrinas y todas esas filosofías hedonistas que nos bombardean constantemente por todos los medios de comunicación que nosotros tan indiscriminadamente usamos a veces, sí, indiscriminadamente. Toda esa filosofía hedonista que nos bombardea, que nos viene del mundo, dice el apóstol Pablo, son inspiradas por el demonio. Es todo un plan que tiene Satanás, todo un plan, una treta ideada por el enemigo de nuestras almas, por el príncipe de las tinieblas. ¿Sabe para qué? Para apartarnos de la fe. Esa es la meta de Satanás, apartarnos de la fe. Cuando nosotros oímos esas ingeniosas doctrinas de los mormones, por ejemplo, o de los testigos de Jehová, o los adventistas del séptimo día, o de los judeocristianos, entre comillas, la Cabalá, como dije, el Zohar, todo ese lenguaje, esa jerga, tenemos que entender, hermanos, que esas doctrinas tienen un origen satánico. Pero no solamente las doctrinas de esas sectas falsas son inspiradas por el diablo, porque Satanás también inspira muchos tipos de filosofías para apartar al creyente de la fe. Y nosotros somos bombardeados constantemente por filosofías hedonistas a través de todos los medios de comunicación.
Y eso, mis amados hermanos, es escuchar doctrinas de demonios. Mucho cuidado, mucho cuidado. Así comienza la apostasía. Así mismo comienza este proceso hasta apartarte de la verdad. ¿Saben qué es lo que pasa, hermanos? Que Satanás nunca actúa abiertamente. Él usa agentes humanos para diseminar su error, y como nosotros no tenemos ojos especiales para poder discernir que detrás de los agentes humanos está él moviendo su mano, pues muchas veces nos dejamos engañar. Hermanos, amigos que están ahí, el diablo usa a personas, agentes humanos, falsos maestros, guruses espirituales, algunos llamados apóstoles o profetas, pero como ellos son de carne y hueso, igual que tú, igual que yo, muchas veces nos es difícil discernir que detrás de ellos hay espíritus engañadores, y ciertamente los hay. Estos hombres son los falsos maestros de los cuales Pablo ya le había advertido al mismo Timoteo. ¿Y qué nos dice el texto sobre ellos? ¿Qué nos dice el texto? Allí claramente, bueno, el apóstol Pablo dice en Timoteo, y vamos a leer este último pasaje, en el capítulo 4, verso 2 de 1 Timoteo, recuerden que dice que estos hombres son hipócritas. Dice, son hombres muy especiales. Por un lado nos dice, son hipócritas, versículo 2, por la hipocresía de mentirosos. Dice el Espíritu Santo, advierte que algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos. Son hombres hipócritas, es decir, ellos ocultan la verdadera intención de sus acciones. 1 Timoteo 6, 3 al 5, dice Pablo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hermanos, la palabra de Dios habla demasiado claro. Dice, toman la piedad como fuente de ganancia, se enriquecen por medio de la religión. Y dice Pablo, apártate de esa gente, apártate de los tales. Miren, hermanos, voy a concluir diciendo lo siguiente. Yo sé que algunos distorsionan maliciosamente la palabra de Dios para su propio provecho. Otros lo hacen por ignorancia, confiados sinceramente en el error que predican. Eso es verdad, pero ya sea por maldad o por ignorancia, lo que dicen dañará a todos aquellos que los escuchen. Los dañará, sea por ignorancia o por error, o por maldad. Hermanos, otra vez, Cristo nos mandó a cuidarnos, a guardarnos de los falsos profetas. ¿Y cómo puedo yo cuidarme de esa gente? He aquí la palabra de Dios, hermanos, la Biblia, la revelación que Dios nos dejó. No debo prestar atención a un hombre por lo que él dice o por lo que cuando él dice lo que dice suene lógico, porque me atrae su forma de predicar, su oratoria o porque sus palabras no inquietan mi corazón. No. Yo escucharé a un hombre cuando su predicación expone en una forma clara y fiel el mensaje de las Escrituras. Cuando todo cuanto está diciendo ha sido extraído de un estudio cuidadoso y concienzudo de la palabra de Dios, estudiando cada texto en su contexto, comparando escritura con escritura, doctrina con doctrina, ahí voy a escucharlo. Hermanos,
Que el Señor nos ayude, que nos ayude nuestro Dios a desarrollar ese espíritu que la Escritura exalta de los hombres de Berea, que no solo recibieron la palabra con toda solicitud, sino que, dice el texto, Hechos 17:11, escudriñaban cada día las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Hechos 17:11. Es esa la disposición, hermanos y amigos, la que nos guardará del enorme peligro que representan estos hombres. Es esa actitud bereana la que nos librará de caer bajo estos espíritus engañadores y esas doctrinas de demonios. Los de Berea escudriñaban, examinaban cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo y Silas le estaban predicando era así. Que el Señor nos dé esa misma actitud.